En mi vida pasada, mi media hermana y yo nos casamos el mismo día. A mí, la hija legítima, se me concedió el título de princesa heredera. Ella, nacida de una concubina, fue entregada como segunda esposa a un anciano ministro de guerra de unos 50 años. Pero el día de la boda, caí en su trampa. Para cuando corría al Palacio Oriental, ella ya había consumado el matrimonio con el príncipe heredero. Creía que su belleza y sus intrigas le darían un lugar de poder. Sin embargo, subestimó la influencia del clan de mi madre, la familia Meng de Yunzón. Por mucho que conspirara, solo llegó al título de consorte. Aún así, nunca recibí el afecto del príncipe heredero. Durante toda mi vida, ostenté el título vacío de emperatriz, desperdicié mi juventud tras los fríos muros del palacio. Cuando cayó la capital, atravesé con una espada al emperador y a la concubina que una vez fue mi hermana. Luego bebí veneno e incendié el palacio Canning. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a los días previos a mi boda. Sonreí, me puse la túnica ceremonial y la envié personalmente al Palacio Oriental en mi lugar. Esta vez, sería yo quien movería las piezas en el tablero. Antes de nuestra boda, mi padre entró en palacio y, poco después, 2 coronas de fénix y conjuntos nupciales llegaron a la finca del primer ministro, una recompensa imperial en reconocimiento a sus servicios. Mi hermanastra contempló el espléndido vestido de novia con ojos brillantes. Un hilo dorado trazaba fénix en vuelo, y en el bordado había incrustada una perla excepcional, que antaño formaba parte de la corona de la emperatriz, ahora cosida especialmente en el atuendo de la princesa heredera. Sabía que este favor provenía de la fuerza del clan Meng que me respaldaba. La concubina Lian palmeó suavemente la mano de su hija para consolarla, y ella se dio la vuelta a regañadientes. Me quedé paralizado con la mirada fija en la túnica roja. Mi mente se quedó en blanco. ¿De verdad había renacido? La voz de mi padre se convirtió en una marea lejana. No oí nada más. Solo podía ver ese rojo llameante, el mismo rojo que el fuego que había devorado el palacio Canning. Jehová. Padre, ladró con severidad. Eres la hermana mayor. Muestra algo de dignidad. Permitir que Ti se case en el Palacio del Este es una pequeña concesión. Concedo. Miré las 2 túnicas contrastantes y comprendí. Como hija de la familia Fei, no tenía voz ni voto, solo obediencia a las disposiciones de mi padre. Se acarició la barba en señal de aprobación, digna de ser la hija legítima de la familia Fei, qué gracia. Ya había oído suficientes elogios tan vanos. El rostro de Ti se ensombreció al instante. Ella siempre quiso lo que yo tenía, títulos, elogios, hasta la más mínima palabra de aprobación. En mi vida pasada, discutí con mi padre sobre el vestido de novia. Me negué a ceder ante el vestido ceremonial de una princesa heredera. Se puso furioso. Me giré para mirar a la señora Son, que estaba cerca, enviada desde el palacio para instruirme en etiqueta. Ella había criado al príncipe heredero Xiao Changsheng desde su nacimiento, su vínculo era como el de una madre y un hijo. La emperatriz la había designado para entrenarme, la futura princesa heredera. Una vez pensé en una bondad especial del príncipe heredero. Hasta la noche antes de mi boda, cuando mi padre me castigó a arrodillarme en el salón ancestral. La señora Son permaneció afuera, diciendo con calma, una futura emperatriz debe ser magnánima. Sin ella, ¿cómo podría estar al lado del príncipe heredero? Una vez pensé que esa era la ley inquebrantable del palacio. Así que cuando mi padre me reprendió, ella guardó silencio. Más tarde la vi en el palacio observando a Ti con cariño, de pie junto al príncipe heredero. Solo entonces me di cuenta de que todos a su alrededor sabían a quién amaba de verdad. Solo a mí me habían ocultado algo. Esta vez, te concederé lo que quieres. Gracias, hermana, dijo Ti apretando los dientes con los ojos llenos de ambición. Le di una leve sonrisa. Espero que tu deseo te traiga alegría. Pero ser princesa heredera no se trata de amor. Veamos cómo una joven concubina, con un título vacío, sobrevive en ese palacio devorador. Esa noche el sueño me eludió. En mi sueño, solo había fuego. El día que cayó la capital, blandí mi espada y maté a Xiao Changsheng y a su consorte Fei Ti. Llevé sus cabezas al general enemigo. Arrodillado en un charco de sangre exigí 3 cosas, no quemar, no matar, no saquear y clemencia para el pueblo.
Incluso quise ofrecer el último mapa superviviente de Granchu como gesto de buena voluntad. Pero la dama Su de King Chuan ya lo había entregado para salvar a su clan. Al final, solo cumplí con el escaso deber que me quedaba como emperatriz. Quemé el palacio Canning hasta las cenizas. Temiendo que la muerte no fuera lo suficientemente segura, también bebí veneno. Antes de morir, me arrepentí. ¿Por qué desperdicié mi vida peleando por un hombre como Xiao Changsheng y un título con Fei Ti? Xiao Changsheng nunca me amó. Y yo nunca lo amé. Era un cobarde astuto adicto a la belleza. Un príncipe heredero sin poder real. En el fondo siempre lo había menospreciado. Para entonces el destino del Gran Chu ya estaba en decadencia, aunque el gran clan aún prosperaba. Incluso podría decirse que la propia corte estaba en manos de la familia Men de Yunzeng y la familia Su de Qingchuan. Por eso mi padre, el primer ministro del reino, casó a su hija legítima, su joya más preciada, con el ministro de guerra, un hombre mayor de 50 años. Pues ese ministro llevaba el apellido Su. Hace años el jefe del clan Yunzeng Men solo tenía una hija. Estaba casada con un erudito pobre llamado Fei Tingyan. Aunque ascendió poco a poco hasta convertirse en primer ministro, las grandes familias siempre lo despreciaron, considerándolo indigno de su pareja. Nací de esa hija legítima, la única nieta de la familia Men. Desde pequeña siempre me habían dicho, Fei Xiaohua, la sangre de los Men corre por tus venas. Algún día estarás por encima de 10.000. Así que nunca me atreví a aflojar. Con mis propias manos alcé al trono a la débil Xiao Chanxin. Revisé los memoriales, mantuve unida a la corte, me agoté día y noche, y a cambio fui tildada de emperatriz de la calamidad. ¿Y él? Se ahogó en vino y mujeres, abandonando las riendas del imperio. Cuando el reino cayó, no tuvo valor para morir por su país. Solo deseaba huir con Fei Ti. Ordené que los ataran y los arrastraran hasta la torre de la ciudad. Quería que viera al general que custodiaba las puertas morir por él, y luego ahorcado en desgracia. El cuerpo de ese joven se balanceaba en lo alto del mástil. Sus rasgos se desdibujaron por la distancia, pero me hirió de dolor. Quería que viera a la gente de su ciudad dispersa y llorando. Habían alimentado la casa real con su sangre y su carne, solo para ser desechados como harapos. Mi vida estuvo llena de resentimientos. Ya sea por haber desperdiciado mi juventud en palacio o por haber visto caer a la nación, todo se redujo a cenizas en el incendio que consumió el palacio Canning. La puerta lateral de la mansión del primer ministro se abrió silenciosamente. Una carta, llevada por mi criada Chuanxi, fue enviada al clan Meng en la capital. 3 días después, quemé su respuesta en la llama de una vela. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día auspicioso, decretado por el astrónomo imperial. Mientras Xinyan me peinaba, murmuraba bendiciones en voz baja. Una caricia hasta el fin de tus días, 2 caricias hasta que tus canas estén juntas. Justo entonces Fei Ti irrumpió en mi habitación. Llevaba el vestido de novia cortado y cosido por la oficina del palacio para la princesa heredera. Una luz radiante la iluminaba aún más, haciéndola lucir aún más deslumbrante. Hermana, mira. ¿No me queda mejor este vestido? Giró frente a mí con los brazos abiertos, y el orgullo rebosaba en cada gesto. El aire en la habitación cambió. La risa se apagó. Esa túnica pertenecía a la princesa heredera. Para una joven nacida de concubina, destinada a ser una segunda esposa, llevarlo con descaro era una arrogancia que atentaba contra su rango. Sin embargo, Fei Ti no sentía vergüenza. Sus cejas y ojos brillaban triunfantes. Me levanté. Ante las miradas de asombro a mi alrededor, me acerqué y levanté la mano. Las criadas pensaron que la golpearía. Se quedaron paralizadas, conteniendo la respiración. Pero yo solo sonreí y le acomodé la horquilla torcida en el moño, con un tono suave, como si despidiera a una hermana menor a su boda. Una novia no debería apresurarse tanto. De ahora en adelante nadie te consentirá. El palacio profundo es un lugar sombrío. Veamos si ese débil príncipe heredero puede protegerte de las tormentas. Fei Ti se puso rígido y me apartó la mano de un manotazo con un chasquido. Será mejor que te preocupes por ti mismo. Él y yo somos de un solo corazón. Me atesorará como la joya de su palma.
Bajé la vista hacia la marca roja en mi muñeca, con los labios ligeramente curvados. Entonces te deseo toda la bendición. Afuera, la música nupcial la apremiaba a irse. Se marchó con arrogancia, dejando la habitación en silencio. Tan silenciosa que podía oír la caída de un alfiler, despojada de toda alegría festiva. Me senté una vez más frente al espejo de bronce. Con calma, le dije a Xinyan, continúa. Volvió a agarrar el peine con las manos cautelosas por el miedo. Pero no sentí ira, solo una sincera bendición por Feiti. Después de todo, si no se casaba con Xiao Changsheng, ¿cómo iba a disfrutar de esta obra si no? La capital bullía de chismes sobre las bodas dobles de las hijas del primer ministro. La hija legítima entrando al palacio oriental como princesa heredera. La hija nacida de una concubina casándose con el viejo ministro de guerra como su segunda esposa. El mundo lo llamó el diseño del cielo, una historia de belleza y destino. Entre el clamor de tambores y flautas, me llevaron en un sedán nupcial a la residencia Su. El oficiante exclamó en voz alta, primera reverencia al cielo y a la tierra. Levanté el velo rojo, lo aparté y me senté tranquilamente en el lugar del anfitrión para las reverencias ceremoniales, ante la mirada atónita de todos. La sala se llenó de jadeos. El rostro arrugado del ministro Su se contrajo, sus labios se tensaron en una fría línea. Con un gesto de la mano, el mayordomo comprendió. Los invitados fueron despedidos cortésmente. Incluso su hijo y su nuera fueron despedidos. En el vasto salón, reinó el silencio. Solo yo permanecí, cara a cara con el ministro Su. Esa mirada penetrante finalmente se retiró. Señora Fei, el ministro Su habló lentamente con un destello gélido en sus ojos. Dime, ¿dónde se ha metido mi novia? ¿Qué te parece? Respondí con ligereza. Me miró fijamente un momento y luego soltó una carcajada. Así que esto es lo que quiso decir el primer ministro. Si no hubieras querido casar a tu hermana, podrías haberlo dicho abiertamente. ¿Por qué burlarte así de mi familia, Su? Claro que no creía que la única nieta del clan Yunzonmeng estuviera dispuesta a ocupar el lugar de su hermana en el altar nupcial. Claramente alguien intentó perturbar el linaje del Palacio del Este, orquestando este falso matrimonio. La sonrisa se desvaneció de las comisuras de los labios del ministro Su. Si Fei Ting simplemente hubiera huido, solo sufriría una desgracia temporal, objeto de chismes vanos mientras bebía vino. Pero si en ese preciso momento ella realmente residía en el Palacio del Este, el clan Su no escaparía a las consecuencias. En mi vida pasada, tras revelarse el engaño, lo despojaron de su cargo y lo exiliaron, con la mitad de su fortuna vaciada en sobornos para aferrarse a la capital. Un final miserable. ¿Qué quieres? Fue directo al grano. No tenía prisa. Bebí un sorbo de té tamborileando los dedos distraídamente sobre la mesa, contando los minutos hasta que llegara la llamada del palacio. Al ver mi calma, solo pudo contener su frustración. Casualmente comenté, dicen que tu sol es tan brillante como la luna de otoño, hermoso como las flores de principios de primavera. Lady Fei, la interrumpió con voz dura. Habla claro. La gente de la capital vio mi sedán nupcial llevado a tus puertas. Mi reputación está arruinada. Sin embargo yo, la nieta de Yunzonmen, nunca seré tu segunda esposa. No me atrevo a presumir tanto, respondió con una sonrisa sin humor. Fijé mis ojos en tu hijo. Se atragantó con el té tosiendo hasta que se le puso la cara roja, agitando las manos apresuradamente. Lady Fei, eres el fénix elegido por el cielo. Mi hijo no es más que el hijo de una concubina, un hijo de puta, indigno de semejante matrimonio. Pero el sonido de pasos acercándose resonó más cerca. Me levanté con la mirada fija en las puertas. Tu palabra no lo decide. Justo cuando las palabras salían de mi boca, la voz aguda de un eunuco atravesó el aire exterior. Por orden imperial, el ministro Su y la dama Fei son convocados ante su majestad. La comisura de mis labios se curvó. Mi abuelo materno había llegado justo a tiempo. Juntos entramos en el palacio y nos presentamos ante el emperador y la emperatriz. Se sentaron con solemne majestuosidad, con portes tan imponentes que no hacía falta ira para inspirar admiración.
En el centro del salón, el príncipe heredero Xiao Changsheng estaba arrodillado, con su túnica nupcial desarreglada y un moretón violáceo en la comisura de la boca, como si hubiera peleado recientemente. Aún así se aferró obstinadamente a la mano de Fei Ti, como si, a menos que su unión fuera aprobada, jamás se levantaría. En verdad, un amor tan intenso. Casi suspiré, pero mi mirada se fijó en la alta figura que estaba junto a ellos. Mi primo. Nunca imaginé que la familia Meng lo enviaría. Meng Yuanji, el futuro heredero del clan, el erudito más distinguido. Mi corazón tembló. Pero la furiosa reprimenda de la emperatriz me hizo reaccionar. ¿De verdad te casarías con Fei Ti? Bramó. Ella no es más que una hija de concubina, ¿cómo podría ser princesa heredera? Madre, no me importa el desprecio del mundo, respondió Xiao Changsheng en voz baja pero firme. Es a quien amo. El emperador frunció el ceño con cansancio en los ojos, y luego volvió la mirada hacia mí. Xiao Hua, dijo con gravedad, ¿estarías dispuesta? ¿Dispuesta a compartir un esposo con ella? El salón quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Al final, fui la mayor víctima de todo esto. Di un paso al frente sin prisa, hice una reverencia y hablé. Majestades, solo hoy supe la verdad, que el príncipe heredero y mi hermana menor compartían un vínculo de afecto desde hacía mucho tiempo. El camino equivocado del sedán nupcial, que me trajo aquí, solo reveló la voluntad del cielo. Por lo tanto, estoy dispuesta a ceder el puesto de princesa heredera y permitir que se unan. La emperatriz soltó una risa fría. ¡Qué ingeniosas tus palabras! Bien y mal, aquí, todos los corazones eran espejos. No pretendía estar tan indignada. Un castigo leve y el asunto se habría solucionado. Al igual que en mi vida pasada, seguí siendo princesa heredera, mientras que a Fei Ti se le concedió el título menor de consorte. Pero esta vez fue diferente. Quien expuso la vergonzosa verdad fue nada menos que el heredero de la familia Meng, Meng Yuanji. La casa real no podía dejar tales asuntos sin resolver. Mantuve la calma, con solo un ligero temblor en la voz. Yo también sufro agravios. Pero lo hecho no se puede deshacer. Ruego a sus majestades que les concedan el cumplimiento. El silencio se apoderó de la sala. Entonces se alzaron susurros claros para mis oídos. Como era de esperar de alguien criado por el clan Meng. Qué diferente a esa hermana nacida concubina. El cuerpo de Fei Ti se estremeció, sus ojos llenos de odio manifiesto mientras me miraba. La emperatriz preguntó con dureza, ¿dijiste que los dejarías en paz? ¿De verdad cederás el asiento? Estoy dispuesto de todo corazón. La emperatriz habría vuelto a hablar, pero el emperador levantó una mano para detenerla. Su mirada se volvió hacia mí. No puedo congelar el corazón de los Meng. Dime, ¿qué pides a cambio? Repetí las palabras que le había dicho antes al ministro Su. El emperador lo convocó de inmediato. Dígame, ¿tiene usted un hijo soltero? El ministro Su respondió, Su Majestad, tengo un hijo nacido de una concubina, brillante y capaz. Obtuvo el primer puesto en los exámenes provinciales y se presentará a los de primavera el año que viene. El emperador se acarició la barba pensativo. ¿Será Su Beisheng? Lo es. Hace tiempo que oigo hablar de su talento y su porte. Sin duda un rival para Zhao Hua, un apuesto erudito y noble dama. Solo su nacimiento, una lástima. El ministro Su se apresuró a decir, a mi regreso inscribiré su nombre en la categoría de hijo principal. El emperador rió con ganas. Excelente. Que se escriba el decreto y se conceda el matrimonio. Meng Yuanji hizo ademán de avanzar, pero capté su mirada y lo detuve con la mía. La emperatriz declaró, Majestad, Fei Ti no es más que una hija de concubina, y además está tramando algo. ¿Cómo podría ser emperatriz? Concederle el trono de consorte ya es una gracia excesiva. Así será. El rostro de Fei Ti se contrajo, pero no tenía otra opción. Ella y Xiao Changsheng se arrodillaron juntos para dar las gracias. Las velas rojas parpadearon. La cámara nupcial estaba en silencio. Se oían pasos suaves. La puerta se abrió con un crujido. Señorita, susurró Chuan Qi. El joven amo me pidió que le trajera algo de comer.
En la bandeja había exquisiteces de Xian Feng Zai, precisamente las que me encantaban. Tomé una delicia dulce y la saboreé con tranquilidad. A mi lado, Chuan quipiaba como un gorrión. Señorita, no se lo puede imaginar, hoy, cuando llegó el novio, brilló con una brillantez inigualable. Sonreí levemente. ¿Brillantez en qué sentido? La señorita ha recorrido gran parte del mundo, pero entre todos los jóvenes bajo el cielo, ¿quién podría rivalizar con el joven maestro Men? Era cierto. Mi primo Men Yuanji era reconocido en todo el Gran Chu, experto en letras y armas. Y aún así, continuó cuando él bloqueó las puertas y planteó sus acertijos, el joven maestro Su los respondió sin dudarlo. Incluso Men Yuanji se dio por vencido y lo dejó pasar. En ese momento se oyeron pasos afuera. Chuanqi guardó silencio y se retiró. Un par de botas de seda negra se detuvieron ante mí. Ya sabía quién era. Aunque había bebido vino, sus pasos eran firmes. Él simplemente se quedó allí, sin moverse. Esposo. Ni siquiera en esta noche de bodas daría el primer paso. Salvo cuando me llevaron a la finca Su, esta fue la primera vez en mis 2 vidas que nos vimos cara a cara. Su Huisen, he venido a verte. El velo rojo se levantó lentamente y lo primero que vi fueron sus manos, dedos largos y delgados como el bambú. En mi vida pasada, esas mismas manos cubrieron las mías mientras empuñábamos la espada, decapitando a Xiao Changsheng y Fei Ti. Levanté la vista. Nuestras miradas se cruzaron. El rostro jade de Su Huisen se sonrojó como pintado por las nubes del atardecer. Sus labios temblaron antes de susurrar, esposa. Este hombre que una vez desafió el infierno a mi lado, pereció conmigo en las llamas. No pude contener una risa. Su el general, famoso por su decisión en el campo de batalla, pero nunca había visto su lado tímido. Una punzada de malicia me invadió. Un Su Huisen así merecía un poco de audacia por mi parte. Mis dedos se engancharon en su manga. Se inclinó aún más al instante, siguiendo el tirón de mi mano. Su mirada brillaba como el agua, rebosante de un sentimiento no expresado. Bromeé fingiendo languidez. Esposo, una noche de primavera vale 1000 monedas de oro, no las desperdiciemos. Se sobresaltó solo un instante, luego giró su mano para estrechar la mía con fuerza, con la voz ronca. Esposa, no tiembles. Sonreí sin poder ocultar el rubor que se extendía por mis mejillas. En ese instante recuperó el control. Me levantó y me condujo a la mesa, donde me esperaban 2 copas de vino. Levantó una y me la ofreció. Esposa, bebamos de la copa de la unión. Las velas rojas parpadeaban, su cera goteando capa a capa. Esa noche compartimos una perfecta noche de primavera. Al día siguiente regresamos a la residencia del primer ministro. Su Huisen caminaba a mi lado. Pero en cuanto llegamos, lo llamaron al estudio de mi padre, acosándolo con preguntas para prepararlo para los exámenes de primavera del año siguiente. Fei Tea llegó tarde a propósito como para eclipsarme. Me senté en silencio en el pasillo, tomando té sin ganas de discutir con ella. Se acercó con una mirada burlona. Hermana, qué sencillo es tu atuendo. Pero claro, incluso siendo la esposa principal, que es Su Huisen. Un simple hijo de concubina, ¿o podría compararse con el consorte del príncipe heredero? Dejé mi taza, miré sus ostentosos adornos que brillaban como una linterna y respondí con ligereza. Sí, no tan radiante como tú con tus joyas y perlas. No captó la ironía y se enorgulleció aún más. Aún insatisfecha, insistió. Eres una inmoral. Ahora soy la consorte del príncipe heredero. Deberías arrodillarte para saludarme. Solté una risa fría. Vaya, qué audacia. Soy consorte mientras que tú no eres más que la esposa de un erudito desconocido. ¿Cómo podrías compararte con mi nobleza? Les hizo señas a sus doncellas para que me obligaran a bajar. Mi mano golpeó la mesa con un crujido, y las tazas de té temblaron. Los rostros a nuestro alrededor se removieron con inquietud. Fei Xiaoba espetó, siempre me aplastas con tu estatus de hija del primer ministro. Si no fuera por la usurpación de tu madre, la esposa principal debería haber sido mi madre. Entonces yo, por supuesto, habría sido princesa heredera. ¿De verdad? La miré con desdén.
Lentamente me levanté la manga derecha y dejé al descubierto la profunda cicatriz que tenía grabada en el brazo. Fue esta misma cicatriz la que me convirtió en princesa heredera. Esta misma cicatriz elevó el rango de mi padre. Hace años, por el poder, mi padre abandonó a su primer amor, una mujer desafortunada, y planeó casarse con mi madre, la hija legítima del clan Men. Aún así, las grandes familias se burlaron de la disparidad, y su carrera se estancó. Así que regresó con aquella mujer abandonada, la rescató del polvo de las casas de placer y la instaló como concubina Lian. Mi madre, furiosa por la traición, murió de pena. En mi vida pasada, fue con estas mismas manos que bloqueé la espada del asesino en un banquete palaciego, casi muriendo para salvar al emperador de un golpe mortal. El título de princesa heredera lo compré con mi vida. Sin embargo, Feiti solo vio el nombre resplandeciente de la hija del primer ministro. Por decreto imperial, me excusaron de arrodillarme ante príncipes y nobles por igual. Palabra por palabra, dije, dime, querida hermana, ¿eres más noble que el mismísimo emperador? El rostro de Feiti palideció paralizada, ahogándose en palabras que no podía pronunciar. En ese momento una voz anunció desde afuera, Su Alteza el príncipe heredero llega. Feiti se abalanzó como si la salvación hubiera llegado, lanzándose a sus brazos. Su Alteza, gritó lastimeramente. Xiao Changsheng entró abrazándola. Su mirada se posó en mí y luego se suavizó mientras la persuadía. ¿Qué pasa, gatita? ¿Quién se atreve a intimidarte? Lágrimas como perlas resbalaban por sus mejillas. Mi hermana se negó a inclinarse y dijo que yo no era digna, que solo era una consorte. Los ojos de Xiao Changsheng se oscurecieron. Me miró con voz serena y mesurada. Zhao Hua, sé muy bien que te hice daño. Si guardas rencor, desahógalo conmigo. ¿Por qué atormentas con tanta dureza a tu tímida hermana? Reí con frialdad. Su Alteza lo llama tormento. Solo estaba tomando té. Fue ella quien me exigió arrodillarme. Feiti negó con la cabeza frenéticamente. Su Alteza, no hice tal cosa. Mi hermana tergiversa la verdad para hacerme daño. Por favor, defiéndeme. La expresión de Xiao Changsheng se endureció, y se le formó una especie de hielo en el rostro. Fei Zhao Hua, el té es más noble que tú. Si te pide que te inclines, te inclinas. Si te ordena que te arrodilles, te arrodillas. Feiti se acurrucó contra él con los ojos brillando de suficiencia y triunfo mientras me miraba de reojo. Respondí, tan tranquilo como siempre. ¿Lo ha olvidado Su Alteza? El día que entré en palacio, ni siquiera ante la familia imperial, me arrodillé. ¿Acaso un solo Feiti podrá superar las órdenes del emperador? Bajé la voz, deliberadamente. ¿O acaso Su Alteza ha albergado durante mucho tiempo intenciones traidoras? Desde su nacimiento, el lugar de Xiao Changsheng como heredero estaba asegurado por el exaltado rango de su madre. Sin embargo, en realidad era débil y cobarde, eclipsado por sus hermanos menores año tras año. El miedo lo carcomía a diario. Incluso en secreto había envenenado al emperador, desesperado por apoderarse del trono antes de que se le escapara. Ante mis palabras, se sobresaltó como si lo hubieran atravesado con agujas. Con furia repentina, apartó a Feiti de un empujón. Ante su mirada atónita, su mano le azotó la cara con una sonora bofetada. Insensata, rugió. Fei Xiaohua está exenta de arrodillarse ante ningún miembro de la realeza, tal fue el decreto del emperador. ¿Te atreves a presumir más de eso? Feiti se agarró la mejilla, mirando con incredulidad a Xiao Changsheng. Las comisuras de mis labios se curvaron en una leve sonrisa. Adiós a un amor tan firme como una piedra dorada. Sus ojos ardían con veneno mientras me miraba fijamente, desbordando odio. Ella había atacado primero, pero fue el príncipe heredero quien la castigó, y aún así me echó toda la culpa. Xiao Changsheng se sacudió la manga con firmeza. Este asunto termina aquí. Nunca más se hablará de ello. En ese momento mi padre llegó sin aliento por el informe del sirviente, inclinándose profundamente en señal de bienvenida al príncipe heredero. Su Wixin se acercó sigilosamente a mi lado, escudriñando los míos con la mirada, preguntándome sin palabras si estaba ileso. Se oyó el grito agudo del eunuco. Un decreto imperial. Los rostros palidecieron.
Todos cayeron de rodillas excepto yo, que permanecí de pie. A Fei Xiaohua, hija de la casa del primer ministro, virtuosa y consumada, se le concede el título de princesa Changle, con 2000 casas en feudo y una propiedad de la princesa Sal. Así decretado. Acepté el pergamino con la debida cortesía. Pero en el fondo sabía que esta era la compensación del emperador al clan Meng de Yunzong. En cuanto a Xiao Changsheng por su engaño con Fei Ti, el emperador había despojado a 2000 familias de su estipendio. Se puso furioso, se negó incluso a comer y se marchó furioso. Su Wixin y yo terminamos de comer antes de irnos de la mano. De regreso nuestro carruaje tomó una calle diferente. A mitad de camino, Su Wixin bajó. Apoyé la barbilla en la palma de la mano, observándolo mientras entraba en Xie Feng Zai a comprarme pasteles. Aunque acabábamos de casarnos, ya conocía mis gustos con total claridad. Incluso el banquete de bodas estaba preparado con todos mis platos favoritos. En esta vida, todo había cambiado. Por ejemplo, Xiao Changsheng había dado un gran espectáculo acompañando a una consorte a casa, todo para animar a Fei Ti. En mi vida pasada, ni siquiera se había molestado en acompañarme. Primero porque el regreso de una princesa heredera a su hogar natal no requería tal gesto. Segundo porque estaba demasiado enfrascado en asuntos de Estado como para perder el tiempo. Solo que esta vez, gracias a que había desenredado deliberadamente sus peticiones judiciales, de repente tuvo tiempo para darle un espectáculo a Fei Ti. Quizás el amoroso príncipe heredero al menos recordaría esta pequeña deuda mía. Señorita, una carta del joven maestro Meng. Al regresar a la finca Su, Chuanxi se apresuró a acercarse, sonriendo mientras me entregaba la carta. Hizo una profunda reverencia a Su Wixin. Saludos, maestro. Acepté la carta y lancé a Su Wixin una mirada amable. Con un tono amable pero con un toque de reproche, le di un ligero golpecito en la frente a Chuanxi. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Cambia tu forma de tratarnos, para que nadie se burle de nosotros. Me había servido desde la infancia, incluso durante mis años en la casa Meng. Enseguida comprendió, inclinando la cabeza. Sí, señora. El sirviente se retira. Sopesé la carta en mi mano, sin abrirla aún. Su Wixin, sosteniendo la caja de pasteles, preguntó con indiferencia. Esposa, ¿guardamos el decreto en la sala ancestral, o lo guardamos en el estudio? Eché un vistazo al rollo de seda dorada. Es solo un título. Busca una caja y guárdala donde sea. Obedientemente tomó una caja de madera, metió el decreto y lo colocó sobre un estante de curiosidades. Me senté y rompí el sello de la carta. Su Wixin arrastró un taburete bajo para sentarse a mi lado. Mientras leía, de repente sentí que me agarraban el tobillo. ¿Qué haces? Lo miré con el ceño fruncido. Sonrió con fingida inocencia. Masajeando los pies de mi esposa. El viaje fue agotador, deberías descansar. Y efectivamente me quitó los zapatos amasándolos con delicadeza. Un calor me subió a la cara sin querer. Intenté apartarme, pero sus manos me sujetaron con fuerza. Anda, esposa, lee la carta de tu primo. Aliviaré tu cansancio. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, tu vínculo con él es muy estrecho. Esta mañana se conocieron, y ya al anochecer me envió una carta. Había un dejo de celos oculto en su voz. No pude evitar reír, entre divertida y desamparada, y le di una patada. Léela tú mismo. Le pasé la carta con un tono tranquilo. Es del clan Meng, llamando a Yuanji de inmediato. Para entonces ya se habría ido de la capital. Su Wixin tomó la carta en silencio. Volví la mirada hacia la ventana, con los pensamientos cada vez más pesados. La última vez que vi a Meng Yuanji fue en las murallas de la capital. Su cadáver, azotado por látigos enemigos, fue colgado en alto para la multitud. Su rostro estaba destrozado, irreconocible. Había sido el más brillante de los hijos de la nobleza. Brillante con la pluma y la espada, recto e incorruptible. Y sin embargo por mí había marchado Milli, liderando soldados para defender las puertas de la capital. Mientras yo, para salvar la vida de la gente, me había dado la mano con el mismo hombre que provocó su muerte. Apreté los puños, las uñas me atravesaron las palmas sin darme cuenta.
Unas manos cálidas me abrían los dedos con suavidad, uno a uno. La voz de su Wixin era ronca pero firme. No llores. Te llevaré a ver a Meng Yuanji. Solo entonces me di cuenta de que tenía la cara mojada y fría. Había estado llorando. Más allá del pabellón, al borde del antiguo camino, los vientos otoñales azotaban la hierba marchita. Primo, ten cuidado con el clan Su de King Chuan. Hace tiempo que se juntan con traidores. La expresión de Meng Yuanji se endureció. Su mirada se dirigió a su Wixin, que estaba cerca, frunciendo el ceño. Zhao Hua, ya no te entiendo. Sabiendo que Su traicionaría, ¿por qué ceder el título de princesa heredera para casarse con su Wixin? ¿Por qué pedirme que lo trajera al Palacio Oriental? Subió a su caballo con expresión seria. El día que ya no quieras quedarte en la capital, te llevaré de regreso a Yunzón. Primo, espera, gritó su Wixin. El reinado de Meng Yuanji se detuvo en el aire. Su Wixin dio un paso al frente y presentó un pergamino. Meng Yuanji lo desenrolló. Una mirada, y su rostro delató sorpresa. Estos son los planos detallados de la finca Su en Qingchuan. Primo, léelo y quémalo. El tomo de su Wixin estaba firme. Meng Yuanji lo dobló con cuidado, haciendo una profunda reverencia desde la silla. La gratitud brillaba en sus ojos. El sonido de los cascos se desvaneció, el polvo se dispersó en el viento. Pero sobre la capital, se acumularon nubes oscuras. Una tormenta se acercaba. Se corrió la voz de que la salud del emperador se estaba deteriorando. En los exámenes de primavera, Su Wixin sobresalió, ganando las 3 rondas. Mientras tanto, Xiao Changsheng se casó con Fei Ti, pero pronto llevó a otra concubina al palacio, la consorte Yun. Había crecido con él desde la infancia. Era de origen humilde, pero era la luz de luna blanca de su corazón. La hija de su nodriza. En mi vida pasada, no queriendo dejarla languidecer tras los muros del palacio, la liberó prematuramente, con la intención de que se casara. Pero la familia de su esposo era cruel. Estaba destrozada en cuerpo y alma. Desde entonces Fei Ti, cuyo rostro se parecía vagamente al de ella, se convirtió en su segunda obsesión. Incluso su vieja niñera, por el bien de su hija perdida, colaboró en sus planes contra mí. Pero en esta vida, maniobré con cuidado para que Meng Yuanji enviara a la consorte Yun al Palacio del Este. Veamos, pensé si Xiao Changsheng podía resistir. Como había previsto, Fei Ti pronto cayó en desgracia. Aún así, era venenosa. Atreviéndose a difamar a la consorte Yun, incluso sacó a rastras a una niña inocente del palacio interior para que diera falso testimonio. La consorte Yun no se dejó vencer tan fácilmente, pues contaba con la protección de su madre. Así que Fei Ti atacó en otra dirección, incriminando a la anciana niñera del príncipe heredero. A partir de entonces el Palacio del Este se sumió en la tristeza. Las peticiones del censor se amontonaban como nieve, denunciando a Xiao Changsheng. Incluso su familia se inquietó. La insatisfacción del emperador se agudizó. Otros príncipes fueron ascendidos discretamente, sus nombres se susurraron por la corte y las calles. Por toda la capital, la gente elogió mi previsión. Tras el banquete en el salón Qianglin, Su Wixin regresó con aspecto preocupado. El emperador no durará más que unos meses, dijo en voz baja, con una voz inusualmente firme. Até un pequeño trozo de papel a la pata de una paloma, exhalé lentamente y lo solté al cielo. Al volverme mi mirada se cruzó con la de Su Wixin, nublada por el vino. Me acerqué al escritorio, le incliné la barbilla con un dedo y sonreí levemente. El recién nombrado erudito superior se sonrojó ante mi sonrisa, aturdido, su borrachera lo hacía parecer casi un tonto. Entonces enturbiemos aún más las aguas. ¿Qué dice, ministro Su? Las 2 últimas palabras las rechiné entre dientes. Él ni se inmutó. En cambio, saltó del escritorio y me abrazó, susurrándome al oído: esposa, ya lo sabías, ¿verdad? Sí. Su Wixin nunca se había ocultado de mí. Él, como yo, había renacido. Al principio, para romper el estancamiento, lo había elegido como esposo. Sabía que era hijo de una concubina, despreciado en su propia casa, obligado durante mucho tiempo a ocultar su brillantez.
Si lo conquistaba antes de que su nombre brillara en las listas de los exámenes, se entregaría por completo a mí. En mi vida pasada, me había amado. Si no, ¿por qué se habría lanzado a las llamas, pereciendo a mi lado? Creía que me inculcaría la lealtad. Pero en esta vida, mi ambición exigía más. Lo que necesitaba era una espada afilada, despiadada, y mía para empuñarla. Y sin embargo, de alguna manera, ansiaba su confesión. Negué con la cabeza, tranquilizando mi corazón, advirtiéndome de no dejarme seducir por este zorro. Lo rodeé con los brazos y exhalé contra su oreja. Entonces quiero esto de ti, nada oculto, todo a mi voluntad. El futuro general, de acero inquebrantable, se sonrojó hasta las orejas. Como mi esposa ordene. Como era de esperar, los acontecimientos se desarrollaron tal como se preveía. Al poco tiempo llegó la noticia de que el emperador había caído en coma y no despertaría, lo que sumió a la corte en el caos. Presa del pánico, Xiao Changsheng convocó apresuradamente a los grandes maestros del reino, proclamando que solo las oraciones devotas podrían lograr la recuperación del emperador. Con este pretexto, tomó el control de los parientes imperiales y las familias de los ministros. Como princesa Chane concedida por decreto imperial, yo también me convertí en rehén. Al entrar en el palacio de Lichung, el lugar de confinamiento, supe que la gran obra estaba a punto de comenzar. Era un ala desolada del palacio, aislada del corazón de la corte. Si la dinastía se derrumbaba o el harén se desplazaba, las noticias difícilmente llegarían hasta allí. Las raciones eran escasas, apenas suficientes para sobrevivir. Todos aguantaron, pues respirar valía más que el hambre. Solo ante mí había platos preparados, no gachas, sino exquisiteces dignas de un festín. La sospecha brilló en los ojos de las demás nobles prisioneras. Al cuarto día, ya no se podía soportar más. Con un estrépito rompió su plato, señalando a la sirvienta que traía la comida. Todos somos prisioneros del príncipe heredero. ¿Por qué nos dan migajas mientras ella se da un festín de lujos? Respondió la doncella con calma. Solo obedecemos órdenes. Su excelencia no debería dificultar esto. La princesa del condado Rui se puso las manos en las caderas, con la voz áspera y burlona. Entonces dígame, ¿de quién es esta orden de servir manjares a una supuesta princesa que no tiene sangre imperial? La criada simplemente hizo una reverencia, se retiró y cerró la puerta tras ella. En el fondo de la caja de comida lacada que tenía delante, debajo de los platos, había una ala tan fina como el papel de una cigarra. La recorrí con la mirada, solo unas palabras: la consorte Yun está embarazada. Esperen la señal. La risa de las nobles se elevó como un enjambre de moscas. Una se burló. No lo olvides, una vez fue princesa heredera. Quién sabe, tal vez Su Alteza aún conserve sus encantos. Se oyeron más risas, aunque ninguna me apoyó. Para ellos, yo no era más que la esposa de un humilde erudito de sexto rango. Pero olvidaron que mi cautiverio no se debía a que fuera la esposa de su Wixin. Se debía a que era la princesa Changle, creada por la propia mano del emperador. Ignoré sus burlas. Apoyé la mejilla en una mano y cerré los ojos en un fingido reposo. Mientras mi mente daba vueltas con cálculos. En el palacio oriental, la pequeña concubina había perdido a su hijo en una lucha por el favor. Solo el vientre de la consorte Yun albergaba al que sería el único heredero del príncipe heredero. En la séptima noche el cielo se desató con una densa tormenta. Las mujeres se acurrucaron en un rincón, temblando. Me humedecí el dedo, hice un agujero en la ventana de papel y miré hacia afuera. Esta noche los guardias eran menos numerosos y más laxos. El alivio se apoderó de mi pecho. Me ajusté la capa, cerré los ojos y respiré hondo. Pero cerca de la medianoche oí de repente el ruido de pasos caóticos. Las antorchas brillaron, inundando el patio de luz. Las puertas se abrieron de golpe. Los gritos de las mujeres resonaron como cuchillas cayendo desde arriba. Levanté la cabeza. Feiti irrumpió con los ojos desorbitados por la desesperación y la locura desbordando su rostro. Su mirada recorrió el pasillo antes de fijarse en mí. Se abalanzó agarrándome la túnica con la voz ronca. ¿Dónde está el príncipe heredero? Le aparté los dedos, fría e impasible. Consorte, exigirle semejante respuesta a alguien aquí prisionera,
¿no te parece absurdo? Su furia estalló. Fei Jiahua, basta de pretensiones. Su Wixian no es más que tu perro. De no ser por sus trucos, el príncipe heredero ya sería emperador. Me envidias, espetó ella con los ojos rojos. Envidias que él me amara, mientras que tú solo eres digna de ser la esposa de un escriba de sexto rango. Sí, estás celosa. Reí fría como el acero. Fei Ti, ¿aún te engañas? Si Xiao Changsheng alguna vez te amó de verdad, ¿por qué no huyó contigo a su lado? Cerré los ojos brevemente. Los fragmentos de informes, susurros y movimientos más allá del palacio Lichang se recompusieron en mi mente. La verdad no era difícil de ver. Xiao Changsheng no había logrado forzar la abdicación. En mi vida pasada, cuando la ciudad cayó, huyó con Fei Ti a su lado. Pero yo, que había sido su esposa durante más de 10 años, lo conocía mejor. Xiao Changsheng era egoísta, infiel hasta la médula. Se proclamaba un hombre de profunda devoción, pero sus actos lo desmentían. Quebrantando la ley, secuestrando mujeres comunes cuyos rostros se asemejaban al verdadero amor, la consorte Yun. Como Fei Ti se parecía a esa sombra de luna, se entregó a sus crueldades, permitiéndole sembrar el caos en el harén, incluso costar vidas. Y cuando la ciudad cayó la arrastró consigo, no por amor, sino porque era una prenda, algo que podía ofrecer en cualquier momento a cambio de escapar. Aún así, ella seguía delirando a ciegas con voz estridente. Me envidias. El príncipe heredero nunca te amó. ¿Sabes? El intercambio matrimonial fue su voluntad. Me oprimiste con tu estatus de legítimo por más de 10 años, pero al final, no perdiste contra mí. Ella se reía a carcajadas con movimientos desenfrenados, los ojos en blanco con un orgullo febril. Observé con fría indiferencia, sin ganas de decir ni una palabra más. Pero ella no cedió. La agarró. Con ella aquí, su Wixin seguramente aparecerá. Los guardias vacilaron. Ella maldijo y gritó hasta que finalmente obedecieron y me rodearon. Justo cuando una mano estaba a punto de agarrarme el brazo, un silbido agudo rompió el aire. Una flecha voló clavando la muñeca del hombre en el pilar, y la sangre se derramó como lluvia. A ver quién se atreve. La voz atravesó la sala, fría como el acero. A la luz vacilante de la antorcha una figura entró con paso firme, con el arco aún tenso en la mano y una mirada como la escarcha invernal que barre el centro comercial. Era su Wixin. Con rostro severo y ojos que brillaban con autoridad, avanzó paso a paso hacia mí. El príncipe heredero conspiró con los señores rebeldes, conspiró contra el trono y yace muerto esta misma noche. Sus restos serán purgados. Fei Ti, ríndete. A su orden, los guardias imperiales irrumpieron, erizados en filas, rodeando a Fei Ti y a sus temblorosos asistentes en un muro de acero inquebrantable. El tono de su Wixin era de hierro gélido, pero cuando me echó una capa sobre los hombros, el gesto fue la dulzura personificada. Volví la mirada hacia Fei Ti. Su rostro estaba pálido, el cuerpo flácido por el terror, como si su alma hubiera huido. Su Wixin levantó la mano. De inmediato fue arrastrada hacia abajo gritando, arañando el suelo, con un zapato suelto en su frenesí. Sus gritos se apagaron mientras se la llevaban, como un perro callejero al patíbulo. Más soldados entraron en tropel, haciendo una reverencia, y luego instaron a las nobles a salir. Las damas al ver la caída de Fei Ti palidecieron como el hielo, sus alas eran como pájaros demasiado asustados para moverse. Nadie se atrevió a resistirse. En el rostro de su Wixin no quedaba ni rastro de compasión. Mi mirada los atravesó, mi voz, ligera pero afilada como una cuchilla. La rebelión ha sido sofocada. Puedes regresar a casa. Rui Junzu se mordió el labio, murmurando entre dientes. ¿Quién sabe si tú también albergas planes más oscuros? Me reí suavemente con un sonido gélido como el hielo. Entonces podrías probar las celdas tú mismo. ¿Qué te parece si le haces compañía a Fei Ti? Su rostro palideció. Presa del pánico, corrió hacia las puertas gritando. Me voy a casa. No me dejaré enjaular con esa loca. Recorrí con la mirada a los demás. No se atrevieron a pronunciar palabra alguna, y se alejaron a paso tambaleante.
Finalmente el cavernoso salón del Palacio Lichang albergaba solo dos figuras, Su Wixin y yo. Su mirada, profunda y silenciosa, se posó en mí. Pero mis ojos lo superaron, pasaron por encima de los patios desiertos y los aleros en sombras, y se posaron en el lejano salón Jingwan. La farsa del golpe de estado forzado del príncipe heredero había terminado en nuestras manos. Los príncipes que entraron en palacio bajo la apariencia de apoyo leal terminaron exactamente como pretendíamos. Atrapados en la red que deliberadamente tejimos. Siempre hay quienes se animan a pescar en aguas turbulentas. Pero esta vez, nadie escapó. Algunos murieron. Algunos quedaron lisiados. Otros enloquecieron. Ya no importaba si estaban realmente lisiados o fingían locura. Los ministros de alto rango que se habían entrometido tuvieron un final similar. Degradados, exiliados o condenados a muerte. En cuanto a mi padre. Ese despiadado primer ministro quedó reducido a un simple oficinista en una oficina menor. La rabia lo azotó como un rayo. Se desplomó paralizado. Postrado en cama. En cuestión de días, la capital de Senjin se sumió en un silencio aterrador. Una tormenta de susurros inundó callejones y salones por igual. Ese golpe forzado pasó a la historia como la revuelta de Wuhan. El emperador, enfurecido hasta el punto de vomitar sangre, sobrevivió menos de medio mes. Murió. La nación entró en luto. Túnicas negras colgaban de cada alero. No había música. Sin fiestas. Sin bodas. Entre la gente común, lo único que importaba era cuándo se reanudarían los matrimonios y los negocios. En la corte solo quedaba una cuestión pendiente: ¿quién tomaría el trono? Para entonces, todos lo sabían. La mayoría de los hijos del difunto emperador habían perecido en la purga de Wuhan. Ninguno de los príncipes supervivientes había dejado herederos legítimos. Debía seleccionarse al nuevo hijo del cielo entre el clan imperial, o criarse a un niño de sangre lejana para ocupar el trono del dragón. La corte estalló en un furioso debate. Los debates se sucedieron durante 3 días sin solución. La emperatriz viuda asumió la regencia. Sin embargo, era una mujer destrozada por la pérdida. Su esposo y sus hijos fueron enterrados uno tras otro. No tenía voluntad de mando. Así que los ministros discutían sin cesar. Pero Su Wixin, recompensado por salvar el trono, había ascendido rápidamente, ascendiendo 3 veces consecutivas. Ahora, era lo suficientemente alto como para entrar al salón Jingwan. Para hablar. Para cambiar la historia. Una vez que la corte se quedó afónica, él avanzó con una tablilla de jade en la mano. Los ancianos ministros, astutos y con la mirada fija en este joven erudito de alto nivel, que se había levantado como un rayo. Parecía cansado, desgastado por las noches de insomnio, pero se mantenía erguido como una lanza. La emperatriz viuda, aunque amargada por la masacre del cortejo, no pudo ignorar su mérito. Reprimió su aversión y dio su permiso. Él hizo una profunda reverencia y habló con solemnidad. Este sirviente lamenta la pérdida del difunto emperador, cuya bondad me sacó del olvido. Anoche soñé con el banquete Kyonglin. Su majestad estaba ante mí vestido de luz dorada. Seguí esa luz. Y me condujo al Palacio del Este. ¿Dónde desapareció? Rara vez sueño. Aún así, me pregunto. Era una señal. ¿Podría quedar aún una semilla del linaje del príncipe heredero en el Palacio del Este? Era una tontería. Pero dicho con gravedad, con una voz llena de tristeza. Mejor creer que ignorar. La emperatriz viuda convocó de inmediato a los médicos imperiales para que investigaran. Todas las consortes del príncipe heredero fueron citadas a declarar. Incluso Fei Ti, quien fue sacada de prisión encadenada. Nadie se atrevió a objetar. Ni siquiera cuando la sesión se prolongó más de 1 hora. Esperaban, ávidos de escándalo. Esperando que Su Wixin hiciera el ridículo. Entonces, un eunuco irrumpió sin aliento. Casi tropezando en los escalones de jade. La consorte Yun está embarazada. La emperatriz viuda abrió mucho los ojos. ¿Es cierto? El príncipe heredero, en el aire. Está de 3 meses. Su salud ha sido demasiado buena,
los síntomas demasiado leves para detectarlos a tiempo. Las lágrimas corrieron por el rostro de la emperatriz viuda. La corte suspiró de alivio. Las sonrisas florecieron como la primavera tras la escarcha. Incluso yo estaba contento. Porque mi consorte Yun era mía. Si Fei Ti se parecía en 5 aspectos al verdadero amor de Xiao Changsheng, entonces Lu Yumen parecía su gemela. Pero la verdad era: no compartían sangre. La llamada luz de luna llevaba mucho tiempo muerta en tierra extranjera, su cuerpo enterrado lejos de casa. Xiao Changsheng, engañado por su propio romance, había pasado años enviando hombres a través del reino, buscando a alguien con su rostro. Lu Yumen nunca quiso entrar al Palacio del Este. Había estado casada. Ella y su esposo vivían en tranquila armonía, con respeto y amor. Agentes de Xiao Changsheng secuestraron a Lu Yumen y la encerraron en una finca aislada a las afueras del palacio. Para obligarla a someterse, usó la vida de sus parientes como palanca. Lu Yumen fingió rendirse. Pero su corazón permaneció atado a la sangre y a la familia. Aprovechó un breve momento de descuido y huyó. Solo para descubrir que su regreso la llevó a la desolación. La familia Xiao ya había enviado asesinos. Su esposo, sus padres, todos sus familiares. Todos asesinados para eliminar futuras amenazas. Al cruzar las puertas de su casa, solo vio cadáveres esparcidos por el patio. Se desplomó. Más tarde sus perseguidores la encontraron. Pero la encontré primero. Solo le pregunté una cosa: ¿buscaba venganza? No dijo nada. Simplemente se arrodilló en el polvo sangriento y se inclinó 3 veces ante el cielo y la tierra. Esa fue respuesta suficiente. Ordené que la ocultaran, la entrenaran y la pulieran en secreto. Cuando llegó el momento oportuno, la envié al palacio. Llevaba el rostro del amor perdido de Xiao Changsheng. Se corrió la voz. Había abandonado a su marido, había regresado de tierras extranjeras y harapos, solo para verlo de nuevo. Embargado por la emoción, él la recibió como su Sijifei. Para conservar ese título, ella tuvo que matar. Tenía que borrar el pasado. Ni siquiera la nodriza del príncipe heredero, su propia madre en otra vida, podía seguir con vida. Aunque habían pasado décadas. ¿Qué madre no reconocería a su hijo? Pero Liu Yunben era astuta. Tomó prestado el cuchillo de otra para ejecutar su plan. Incitó a Fei Ti a atacar primero, orquestando así la muerte de la nodriza. Liu Yunben era mi peón más importante. Y el niño en su vientre era el último vestigio de sangre imperial. El único heredero. Se lo prometí. Si das a luz a este hijo, serás libre. Sea niño o niña. Una vez difundida la noticia de su embarazo, la paz regresó a Senjin. Sin embargo, Su Huizeng no descansó. Continuó hablando de sueños y presagios en la corte. Cada palabra, un hilo en el tapiz de nuestro diseño. Soñaba con disturbios en el noroeste. Se enviaron tropas con antelación. Poco después estalló una rebelión que fue rápidamente sofocada. Los traidores. Hombres del clan Su de Ichuan. Su Huizeng no mostró piedad. Aunque la revuelta fue menor, las implicaciones fueron enormes. Incluso Su Sensu, su propio padre, estuvo implicado. Enfurecido, Su Sensu lo repudió. Declaró roto el vínculo padre-hijo. Entonces soñó con una sequía en el sur. Exigió la construcción de pozos y sistemas de riego en Jiangnan. La corte se burló. ¿Jiangnan era fértil y húmedo, para qué malgastar fondos? Canales y pozos requerían plata que las prefecturas no tenían. Escribí al clan Men de Mingzon. Meng Yuanji convocó a la aristocracia para que donara. Se cavaron pozos y se canalizaron ríos. Ese verano, las lluvias disminuyeron. Y todos los canales brillaban con agua. Uno a uno, los ministros fueron cambiando de lugar. De escépticos a creyentes. Ahora, cada vez que Su Huizeng soñaba, lo escuchaban como si fuera un edicto imperial. Cuando Lu Yunben dio a luz a un príncipe, Su Huizeng volvió a traer un sueño a la corte. Anoche vi la estrella imperial atenuada, envuelta en malos augurios. Solo una bendecida por el cielo con el destino de proteger la dinastía.
Puede criar al heredero y preservar el linaje real. La emperatriz viuda avanzó. ¿Quién es este guardián? ¿A qué gran erudito ha elegido el cielo? Su Huizeng hizo una profunda reverencia. Y guardó silencio. La presión aumentaba. Los ministros instaron, la emperatriz viuda amenazó. Si no hablas, convocaré a todo el clan Su. Dicen que tú y la princesa Chane compartís un profundo afecto. ¿La verás encarcelada en tu lugar? El silencio invadió el pasillo. Por fin, Su Huizeng levantó la vista. Reticente. Resignado. Pronunció solo una frase. El cuidador destinado reside en la mansión de la princesa Chane. La sala estalló. Se oyeron susurros. Alguien murmuró algo. No me extraña que dudara, esto no es una simple recomendación, es una afirmación. Un funcionario de mayor rango dio un paso al frente. Todos sus sueños se han hecho realidad. ¿Acaso no salvó una vez al difunto emperador? ¿Qué mayor señal de la voluntad del cielo podría haber? Entonces resonó otra voz. Con el nacimiento de la quinta princesa, aparecieron presagios auspiciosos. Un taoísta errante predijo que sería una entre 10.000. Cuando se casó con un miembro del clan Su, la gente lo ridiculizó considerándolo una farsa, pero ahora, no se cumple, añadieron otros. La sequía de este año, de no haber sido por la princesa que le escribió al clan Meng de Mingzong, Jiangnan sin duda habría sufrido una calamidad. El clan Meng ha defendido los clásicos durante generaciones y la princesa, criada desde la infancia en el estudio y la refinación, posee un talento extraordinario. ¿Quién mejor para educar al joven emperador? Su Huizeng simplemente abrió el camino. Y los funcionarios de la corte se apresuraron a aceptar. Se retiró entre las filas, bajó la cabeza y la comisura de sus labios se curvó en una leve y fría sonrisa. Si todos sus sueños anteriores se habían hecho realidad, ¿quién se atrevería a dudar de este? 2 años después, Lu Yunben fingió su muerte. La emperatriz viuda, recordando a Fei Ti, presa durante mucho tiempo en las mazmorras y ahora enloquecida, decretó su ejecución. La noche antes de su muerte fui a verla. Por una vez estuvo lúcida. Al verme se abalanzó sobre los barrotes como una loca, estrellándose contra la madera. Sus manos arañaron los huecos, agitándose desesperadamente. Fei Jiahua. El trono de la princesa heredará, si lo quieres, tómalo. Si no, no dejaré que nadie más lo toque. 2 veces, dijo, la había derrotado. Entonces su risa se elevó estridente y rota, con sus ojos repentinamente encendidos. Pero, ¿sabes? Quien primero despertó la memoria de vidas pasadas, no fuiste tú, sino yo. Cuando llegue la hora, el príncipe heredero seguirá hechizado por mí, ja, ja, ja. Levantó la mano, curvando los dedos en el delicado gesto de una artista de ópera. Y entonces será mío. Me quedé justo cerca, observando con desprecio. Perderás de todos modos. Si anclas tu vida en el favor de un hombre. Esa es la forma más tonta de vivir. Fei Ti gritó. Y tú eres el ridículo. ¿Y qué si eres el heredero del clan Meng de Mingzong? Su voz se quebró, áspera. No eres más que un perro bien alimentado. De repente, como si hubiera recibido una revelación, se llevó la mano a la boca y rió. Ah, y Su Huizeng. Lo usaste, te comprometiste a ser la madre del reino. Aún así, casaste con un hombre de baja cuna. Su mente volvió a caer en la locura, confundida entre el pasado y el presente. Sin embargo, en algo no se equivocaba, los hombres. ¿Qué son sino perros? Xiao Changsheng, infiel y lujurioso, era como un perro incapaz de ver la suciedad que cae sobre la nieve. Sin embargo, un perro bien entrenado puede volverse leal. Y proteger un imperio. Me quité la manga y salí de la mazmorra, sin mirar atrás ni una sola vez a esa mujer miserable. 3 años después, la emperatriz viuda falleció. 5 años después, ya no gobernaba tras bambalinas. Gobernaba la dinastía abiertamente. 7 años después, en el despacho imperial. Su Huizeng instruyó al joven emperador en los clásicos. Pero el niño despreciaba el estudio.
Cada lección terminaba con él corriendo, perseguido por su Uisen durante media hora antes de arrastrarlo de vuelta a la mesa. Peticiones y memoriales se amontonaban sobre mi escritorio sin respuesta. Sin embargo, mientras la voz clara del niño se tambaleaba entre versos, por primera vez, mi corazón se apartó de los asuntos de estado. Extendí el gran mapa del Gran Chu. El pincel de cinabrio flotó largo rato sin caer. Durante mi regencia, sofoqué rebeliones, pacificé las fronteras y obligué a los estados tributarios a someterse. Reduje la corvée y los impuestos, castigué la corrupción. Y lo más importante, establecí registros de mujeres, construí escuelas para niñas y les permití buscar el conocimiento del cielo y la tierra. Por un momento quedé aturdido. Entonces rodeé Senjing y leí en el mapa. Este trono. Por fin, me toca sentarme en él. El fin.